Buenas tardes. Hoy, 17 de mayo, nos encontramos reunidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de diputado local para el proceso electoral 2015-2016 para el estado de Veracruz. Por el distrito número 2 de Tantoyuca, mi nombre es Jonathan Olivares Chavarría, moderador de este debate. A nombre del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, les doy la bienvenida. Quiero dar las gracias a quienes nos acompañan a este evento, a los medios de comunicación, a los funcionarios del órgano desconcentrado del OPLE, a los representantes de partidos e invitados especiales, a los ciudadanos y ciudadanas que siguen esta transmisión. Y por supuesto, a los candidatos que nos acompañan y que a continuación presentaré de derecha a izquierda. Por el Partido Encuentro Social, el candidato Abundio Álvarez Mejía. Por la coalición Rescatamos Veracruz, por el Partido Acción Nacional y PRD, el candidato Jorge Flores Landa. Por el Partido del Trabajo, la candidata Luz Hernández Acosta. Por la coalición para mejorar Veracruz, integrada por el PRI, el Partido Verde, Partido AVE y el Partido Nueva Alianza, el candidato Manuel Francisco Martínez Martínez. Por el Partido Morena, el candidato Feliciano Flores Fernández. Por el Partido Cardenista, la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento. A continuación, les explicaré la metodología. Previo a este debate, se realizó un sorteo para determinar el lugar que cada candidato tendrá en este escenario. El resultado es el que acabamos de presentar. Así también se sorteó el orden de participación en las diferentes rondas. Para el control del tiempo, en la parte central, tenemos el semáforo que los guiará para administrar su participación. El verde significa el inicio, el amarillo que les quedan 30 segundos, el rojo el final de su intervención. Por el tema de presentación, tienen un tiempo de 1 minuto con 30 segundos. Para la exposición de cada tema, tienen 2 minutos. Las réplicas serán de 1 minuto. Las conclusiones serán de 1 minuto con 30 segundos. Cabe destacar que el turno y el tiempo no es acumulable. Si alguno no hace uso, pasaremos con el siguiente candidato. De las reglas del debate. Para los candidatos prevalecerá el orden y el respeto entre ustedes. Se respetará el tiempo de intervención de cada uno. De lo contrario, se les retirará el audio y, de persistir en su conducta, perderá su próxima intervención y hasta su participación en lo que reste del programa. Con respecto al orden, el debate se podrá suspender hasta recobrar el mismo. Queda prohibido ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, a los partidos políticos, a las instituciones o a terceros. No se permite el uso de apuntadores ni aparatos electrónicos, ni recibir información por cualquier medio de los aquí presentes. El candidato podrá apoyarse con tarjetas informativas, ilustraciones o estadísticas. Para los medios de comunicación, queda prohibido el uso de flash e interrumpir a los participantes durante el debate. Para todos los demás presentes, no se permiten las porras, los aplausos e interrumpir de cualquier forma a los participantes. Se les solicita poner en silencio cualquier aparato que emita sonido como sus celulares. En caso de que alguien altere el orden, se suspenderá el debate e invitaremos a abandonar la sala para poder continuar. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Tiene 1 minuto con 30 segundos el candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la coalición para mejorar Veracruz. No hueiteco, manech palewi para ni él es ni diputado local. Para hueles ni que en palewia noche no más igualignime. Pani matlacre wansechi nancoyua de ni distrito 2. Juan como no chipa ni chito, ni que en palewito mía. Ni que en palewis noche to guampoyua, campa quimpoloa at, campa ascuali y nincha, campa quimpoloa concreto y nincha y ninzonco, campa quimpoloa noquia la huelipa y ninchinanco, tiene que más que pistoca noche y nincha y yexi. Juan na dimechilia, que na dimechpalewise, noquia tiene que más un cacuali a mucha. No quiera más cuál es un campa que mopatis, las cámate. Muchas gracias por su participación. Solamente comentar a los participantes que si van a hablar en algún dialecto,
favor de hacer su traducción. Si son tan amables, gracias por su participación. Tiene 1 minuto con 30 segundos el candidato Abundio Álvarez Mejía por el partido Encuentro Social. Muchas gracias. Buenas tardes. Amigas y amigos del Distrito Electoral 02, que comprende los municipios de Tantoyuca, Chicontepec, Naranjos, Amatlán, Platón Sánchez, Tepecintla, Chalma, Chontla, Citlaltepec, Ixcatepec, Chiconamet y Tancoco. Mi nombre es Abundio Álvarez Mejía, nativo de la comunidad de Mesa de Calgote del municipio de Chicontepec. A comparación de otras personas, yo no nací en bandeja de plata. Provengo de una familia honesta, muy humilde. Gracias al apoyo que me brindaron mis padres, soy quien soy, y con la frente muy en alto puedo pararme frente a ustedes. Ustedes me conocen, saben mis principios. Gracias a ello y su apoyo, llegué a ser presidente municipal en el periodo 98-2000 en mi municipio de origen. Durante este lapso de tiempo me concentré en apoyar a las comunidades en infraestructura educativa, caminos rurales, electrificación y varios centros de salud en comunidades rurales, hasta donde más se pudo. Al terminar mi gobierno, dejé una caja aproximadamente de 11 millones de pesos. Considerando la difícil situación económica e inseguridad por la que está pasando nuestro Estado, he decidido participar en esta elección para, en caso de ser electo con tu voto. Gracias por su participación. Toca el turno al candidato Jorge Flores Landa por la coalición Rescatemos Veracruz. Buenas tardes. Acudo a este debate como candidato a diputado local por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz por ese distrito 02 de Tantoyuca. Sin duda, el día de hoy tendremos dos debates. Uno, el de las incoherencias y el de las incongruencias de quienes desde esta tribuna, desde este púlpito, defenderán lo indefendible. Un Estado fallido, un Estado que hoy se revuelve en una crisis decadente donde la miseria, la corrupción, la inseguridad y la impunidad cabalgan como Juan por su casa. El otro debate es el que se da allá afuera, donde quienes se dicen paladines de la democracia, ensalzando los valores de la participación ciudadana, acuden a los hogares de los más pobres, de los más desprotegidos, con una amenaza de retirarles los programas sociales como son Prospera, si no dan el voto a favor de los candidatos oficiales del PRI Verde. Por eso Baquedano quedó fuera. Ahí está la evidencia más clara de la corrupción que representa Héctor Yunes y su candidato del Verde en este distrito. Miguel Ángel Yunes Linares, de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, tiene en Tantoyuca a un representante que junto con él luchará por las condiciones de vida digna de los huastecos. Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Feliciano Flores Fernández por el partido Morena. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Feliciano Flores Fernández y estoy aquí buscando un espacio en el Congreso local veracruzano, pero no por ambición, no para irme a llenar los bolsillos de billetes, ni para tener fuero ni privilegios, sino para tener una tribuna en ese importante foro y legislar verdaderamente en favor de la clase de la cual provengo, de los pobres. Con mucho gusto y con mucho orgullo digo que sigo siendo pobre. Con mi pensión vivo feliz, porque me amo, y para ser feliz no se necesita mucho dinero. Y ese hecho de amarme a mí mismo me permite amar a mis semejantes, porque quien no se ama a sí mismo no puede amar a nadie. Desde niño tuve que trabajar. Estudié la primaria en Platón Sánchez, Veracruz. Ahí vendí pan, vendí leña. Trabajé en una tienda con un gran señor que me brindó afecto, el señor Julián Rivera. Terminé la secundaria en Huejutla. Hice la normal en la Ciudad de México. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un saludo para mi universidad, un saludo para la Universidad Veracruzana.
para todos aquellos egresados, para los estudiantes de estas universidades que deben estar abiertas para todos los jóvenes. Gracias por que su hoy necesitan. participación. Ahora es el turno de la candidata Luz Hernández Acosta por el Partido del Trabajo. Muy buenas tardes a todos, a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha esta tarde. Compañeros y compañeras candidatas. Mi nombre es Luz Hernández Acosta, maestra de profesión. Y soy nacida aquí en esta ciudad de Tantoyuca, Veracruz, en donde por cierto es una muy bella ciudad. Desde hace 25 años estoy en la docencia. Trabajo en comunidades rurales con jóvenes de secundaria. Y me ha gustado mucho la labor social. Por cierto, hace 3 años obtuve junto con mis alumnos un premio a nivel nacional, en donde ellos muy contentos y muy agradecidos por haber hecho un proyecto de cultura, fueron a recibir ese premio a México. Hoy estoy aquí porque realmente considero que es importante incursionar dentro de la política y porque realmente amo a mi pueblo y amo a mi gente. Gracias por su participación. Ahora es el turno de la Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el Partido Cardenista. Gratitud es la palabra con la cual quiero comenzar mi intervención. Gratitud hacia todos aquellos que han hecho posible nos reunamos hoy aquí, convocados por el organismo local electoral del Estado de Veracruz. Gracias, OPLE. Participar en el debate en este segundo distrito electoral constituye para mí un gran honor. Ser la candidata del Partido Cardenista es un gran compromiso. Las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de junio de 2016 serán trascendentales. Poder dirigirme a ustedes en este espacio analizaremos diferentes temas. Para mí eso es un regalo de vida. Los esfuerzos por tender puentes, canales de comunicación, fijar relaciones, buscar entendimiento, nunca son vanos. Todas las guerras, todas las luchas, todos los problemas no resueltos no se dan por falta de diálogo. Papa Francisco. Hoy nos convoca el diálogo, una situación sumamente importante para todos los ciudadanos. Un proceso electoral en el marco de un fenómeno que no es nuevo, se llama democracia, y que gracias a este tenemos la oportunidad de estar aquí hoy, exponiendo nuestros puntos de vista. Agradezco el espacio, espero sea de gran alcance. Gracias por su participación. Ahora es el tiempo de continuar con el primer tema, educación y cultura. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Jorge Flores Lara por la coalición Rescatemos Veracruz. Todos hablan de la educación como un valor fundamental para el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, en los actos y en los hechos no todos defendemos esta condición. Hay algunos que inclusive lucran con esta actividad ante la omisión del Estado de garantizar la gratuidad de la educación, sobre todo a los más pobres. Estoy convencido de que no es con una evaluación punitiva como lograremos en el Estado de Veracruz lograr una calidad en la educación. Es necesario la aplicación de políticas públicas que amplíen la cobertura de participación a las instituciones y a la sociedad, que se implementen, sobre todo en las aulas más alejadas, las tecnologías digitales avanzadas, que se respeten los derechos laborales de los docentes, de los maestros, que loablemente día con día ejercen su labor a favor de los veracruzanos, pero que sobre todo garanticemos acceso a la alimentación, a la educación, a espacios dignos, a todos aquellos niños que de una forma u otra requieren de este derecho universal para crecer como seres humanos con dignidad. La incongruencia en esta
En esta campaña precisamente deviene de quien posiblemente hoy defienda con ideas la educación y venda educación allá en los CEU, en diferentes partes de la Huasteca, principalmente Chicón, y que no defendió al tecnológico cuando debió defenderlo, porque era su competencia y sabía que eso le restaría matrícula, que mes tras mes paga una cuota por asistir a su aula. Y esta debe de ser una campaña de congruencias, esta debe de ser una campaña para rescatar la educación en Veracruz. Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Feliciano Flores Fernández por el partido Morena. Por 2 minutos, adelante. Para Morena, para nosotros los militantes de Morena, la educación es el medio más importante para lograr los cambios que requiere el país. Además de brindar conocimientos y habilidades a los ciudadanos, propicia el análisis de los principales problemas que enfrenta la sociedad y propicia la búsqueda de mecanismos de solución. En la actualidad, los servidores del gran capital no les conviene tener un pueblo que sea capaz de analizar el origen de los problemas políticos, económicos y sociales en que vivimos, como son la pobreza y el desempleo. Ellos desean una sociedad sometida que se mantenga ocupada buscando cómo resolver el problema del sustento diario, cómo satisfacer las necesidades del estómago. Morena, en estos poco tiempo que lleva de gobernar en la Ciudad de México, en Yucatán, en Tabasco, en Michoacán, en algunos municipios, ha creado 8 universidades. ¿Cómo lo ha logrado? Los diputados federales se han quitado la mitad de su sueldo y con ese sueldo, por esa mitad de su sueldo, se han construido estas universidades. Debemos crear universidades públicas, no privadas. La educación se está privatizando y muchos son amantes de esa privatización. Incluso la educación es un derecho, no un negocio. Debemos considerar a esa educación como un ejemplo para las futuras generaciones. Y Morena está dando ese ejemplo para demostrar que la educación es un derecho para todos los mexicanos. Donde gobierna Morena, se han creado esas universidades. Donde gobierna Morena, busca que solo con educación, solo con cultura se logrará un cambio verdadero, un cambio de régimen. Con educación podemos vivir en libertad, podemos vivir con dignidad. Gracias por su participación. Ahora es el turno de la candidata Luz Hernández Acosta por el Partido del Trabajo. Plenamente conscientes de que la educación, la cultura, son factores clave para la erradicación de la pobreza, así como para alcanzar un desarrollo sostenible más dinámico que favorezca a todos los seres humanos, y reconociendo asimismo que la cultura como medio indispensable para la construcción de la unidad en la diversidad y parte integrante del respeto a la pluralidad y justo equilibrio entre nuestras etnias. El Partido del Trabajo propone reforzar la educación temprana para fortalecer políticas con perspectiva de derechos orientadas al desarrollo integral de niñas y niños menores. En el ámbito social, aún todavía podemos ver la falta de cobertura, el analfabetismo. Aún todavía existe reprobación y deserción escolar en nuestras escuelas, situaciones que hacen de Veracruz uno de los lugares en el país con mayores índices en este tipo de problemas. Dentro de las leyes federales y estatales de educación, contemplan los llamados consejos de participación social. Consejos que, si realmente se trabajara, tuviéramos nosotros claramente contar con la participación de los padres y hacer muchas mejoras por nuestra comunidad. Gracias claro, por su... Continúe. Si los consejos escolares actuaran como tal, sería perfecto.
Mas, sin embargo, todos aquellos que trabajamos... Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Abundio Álvarez Mejía por el partido Encuentro Social. La educación es una de mis mayores preocupaciones. En el recorrer de la campaña me he encontrado con niños que sacrifican sus estudios por trabajar y así apoyar a sus familias. Realmente es el problema de fondo en que la educación hasta la fecha el gobierno no ha podido resolver, por lo que los legisladores del partido Encuentro Social propondrán y en su caso aprobarán presupuesto suficiente para poder atender la educación básica, tanto en becas a los estudiantes que no tengan recursos económicos, a los maestros en la actualización magisterial, como también en infraestructura y equipamiento integral en los sistemas de telesecundarias y telebachilleratos, para que de esta manera lograr la educación con la calidad esperada. Estimular los proyectos y programas orientados a capacitar a las madres y padres de familia para potenciar al máximo el desarrollo integral de los niños. Apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad para crear un entorno educativo que contrarreste los efectos adversos de la marginación social y la falta de educación. Acabar con los factores que mantienen un sistema educativo estatal mediocre que apunta a reproducir y mantener la desigualdad en México. Reconocer el derecho a la educación de todos los habitantes de Veracruz como un derecho exigible que cuente con mecanismos efectivos. Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la Coalición para Mejorar Veracruz. Educación y cultura. Propuesta: inversión histórica en infraestructura educativa en nuestro distrito. Educación. Como hombre dedicado a la educación, miro en esta la base para poder transformar nuestro país. Nuestro distrito requiere urgentemente de una inversión histórica en este rubro. La infraestructura con la que se cuenta actualmente es insuficiente. Las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje son en muchas ocasiones deplorables. Necesitamos espacios dignos para la educación, escuelas de calidad. Mientras no se atienda con seriedad este rubro, nuestro país seguirá en el atraso. En nuestro distrito, que es en su mayoría rural, es una realidad que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que hacer esfuerzos enormes para poder educarse. Como diputado local, la educación será mi prioridad en la gestión. No pediré, exigiré que se mire a nuestro distrito y se invierta en él. Gestionaré las obras y los recursos necesarios para lograr avanzar en el gran rezago histórico en el que nos encontramos, principalmente propiciado por el olvido de nuestros gobernantes. Cultura. Propuesta: mayor presupuesto para cada municipio a través de las casas de cultura para el rescate de nuestras creencias y tradiciones. Es importante retomar el impulso de nuestra cultura, principalmente a la vasta cultura de nuestro distrito, caracterizada mayormente por creencias y tradiciones ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Como diputado propondré que cada municipio cuente con mayor presupuesto desde el Congreso del Estado, vaya debidamente etiquetado para la recuperación y fomento de nuestras tradiciones. Coadyuvaré. Gracias por su participación. Ahora es el turno de la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el Partido Cardenista. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. El reto de una educación inclusiva supone también la consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar, el combate a todo tipo de discriminación. El proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos durante toda su vida. Yo, igual que muchas madres veracruzanas, me preocupa que mis hijas puedan terminar una carrera. Mi compromiso como legisladora será gestionar
una atención digna a los maestros para que tengan una continua preparación y una digna remuneración. Impulsar iniciativas para que se atienda el modelo educativo 2016, ya que tiene como intención mejorar el español en materia de redacción, expresión oral y lectura, eso en educación básica. Presentar iniciativa para que esos maestros y maestras que dejan el alma en las aulas y caminos rurales se les brinde reconocimiento y atención digna, gestionar infraestructura de calidad, accesibilidad universal y apoyo a todos los estudiantes, impulsar a los menos destacados, brindando atención especial, legislar en favor de la Universidad Veracruzana. Vota cardenista. Gracias por su participación. Pasamos a la etapa de réplica, recordándoles que tienen 1 minuto. Toca el turno al candidato Jorge Flores Lara por la coalición Rescatemos Veracruz. Hablar de la defensa de la educación es luchar constantemente para que los más pobres, los más jodidos, sobre todo en la Huasteca, accedan a una educación libre y gratuita, como lo dice la Constitución, no promover la comercialización de la misma precisamente a la gente que no puede ir a las universidades reconocidas y tenga que acceder por la falta de recursos a las muchas universidades de paga. Aquí el maestro Manuel Francisco, representante del gobierno que tiene en las peores condiciones de educación al Estado, promueve por toda la geografía de la Huasteca. Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Feliciano Flores Fernández por el partido Morena. Retomando el tema, manifiesto que la educación es un derecho constitucional establecido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Es verdad, ahí se postula que la educación debe ser gratuita, laica y obligatoria. Pero también nosotros, los de Morena, luchamos para que esta educación continúe preparatoria y hasta la terminación de una carrera. Por eso se han establecido, se han construido esas universidades para que todas las universidades públicas tengan las puertas abiertas para todos aquellos jóvenes que desean continuar estudiando y que no existan rechazados, que todos tengan la oportunidad de estar dentro de una universidad, porque es más importante estar dentro de las aulas que andar en la calle o estar dentro de las filas de una... Gracias por su participación. Toca el turno de la candidata Luis Hernández Acosta por 1 minuto por el Partido del Trabajo. Hoy en día, la Secretaría de Educación Pública nos exige capacitación. Se reformaron nuestras leyes, pero jamás vieron lo esencial. Una educación basada en valores, en donde realmente se les enseñe el verdadero amor a la patria, el sentido de pertenencia, el rescate de tradiciones, a través de esas casas de cultura, que solo se mencionan pero que jamás se trabajan. Es importante hacer renacer en el individuo ese sentido de pertenencia hacia su cultura, rescatar también nuestras lenguas indígenas y no permitir que vengan otros pueblos sin cultura y que nos invadan. Maestros, vayamos y trabajemos en nuestras escuelas. Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Abundio Álvarez Mejía por el partido Encuentro Social. Muchas gracias. De ser diputado local con tu voto, yo propondré a que se revise la ley de la reforma educativa, porque creo que es muy importante escuchar a los maestros que trabajan en las comunidades rurales. Yo sé que son los que más les da trabajo llegar a su comunidad para dar clases. A veces tienen inconveniencias por causas de fuerza mayor, no pueden llegar a sus escuelas y se quedan los niños sin clases. Es por eso que el Partido Encuentro Social propondrá a modificar esta ley y escuchar a los maestros que no están de acuerdo con esta reforma educativa.
Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la coalición para mejorar Veracruz. Como propietario de universidades particulares en Veracruz, Poza Rica, Álamo, Temapache, Chicontepec y Hueyococotla, tengo más de 16,000 egresados profesionistas humildes, porque atiendo a alumnos de escasos recursos económicos y les he dado becas al 100, al 75 y al 50%. Y tenemos maestros capacitados, maestros disciplinados, maestros humanos y maestros sensibles, porque tenemos un reglamento académico muy serio, muy contundente, en donde no tenemos maestros faltistas y que cobran sin trabajar, como en el caso de un candidato. Nuestra institución educativa es seria, es profesional y además es muy humana. Gracias por su participación. Ahora es el turno de la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el Partido Cardenista. Gracias. Todo lo que te molesta de otros seres humanos solo es una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. He aprendido que los atajos no valen, que el éxito tiene que ser sentido a menos que llegue de forma recta y justa. Mencionaba anteriormente que nosotros, los cardenistas, vamos a legislar en favor de la Universidad Veracruzana para que sus recursos económicos no se desvíen y así poder ampliar la matrícula, garantizando el derecho de todo mexicano a la educación gratuita. Muchas gracias. Gracias por su participación. Ahora es el tiempo de continuar con el segundo tema, política, gobierno y cultura democrática. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Jorge Flores Lara por la coalición Rescatemos Veracruz. Ningún Estado democrático aguanta un empobrecimiento sistemático como el Estado de Veracruz. Durante 86 años este Estado ha sido saqueado, hurtado por una bola de delincuentes que han ocasionado la peor de las miserias, sobre todo en 4 millones de los casi 8 millones de veracruzanos. Creo que en ello tiene que ver la incongruencia de los políticos que en los discursos y en las campañas prometen acciones y políticas públicas que efectivamente impacten el cambio de la vida de los veracruzanos, pero en los hechos a lo único que se dedican es a los negocios. Negocios redituables que les permiten cambiar un día de un color, a la otra campaña ser de otro color, a la tercera campaña otro color. Con ese tipo de actitudes la población no sabe si lo que le propone es real, es verdadero, es congruente, porque no tiene una línea de definición política donde pueda soportar precisamente una propuesta económica que favorezca a una economía social que se refleje en el bolsillo de todos los ciudadanos de una región o de un estado. Está por demás decirles que la deuda que alcanza actualmente el Estado de Veracruz, aprobada por los diputados priistas en Veracruz, alcanzaría para tapizar 15 veces el territorio veracruzano con billetes de a 100. Yo estoy decidido a terminar con esa tradición de diputados comodinos, levantadedos, títeres de un gobernador, y quiero estar al frente de la sociedad para defender la transparencia de los recursos, la aplicación honesta de los mismos y la generación, sobre todo, de obras de gran impacto social para que nuestros pobres pueblos tengan al menos la libertad de decidir sus propios gobernantes y no estar a expensas de un regalo, de una... Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Feliciano Flores Fernández por el Partido Morena por 2 minutos. La política que habremos de aplicar es una política de austeridad, diferente a la que se ejerce hasta hoy, que es de privilegio para unos cuantos mal llamados servidores públicos y para aquellos otros denominados representantes populares, quienes se llenan de bonos, prestaciones y beneficios. Mientras esta jerarquía gubernamental se llena de estos privilegios, la mayoría de nuestro pueblo veracruzano se debate en pobreza o en pobreza extrema. No es posible que mientras esta inmensa mayoría de hermanos veracruzanos apenas cuenten con lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas, ese pequeño grupo privilegiado, conformado por políticos sin escrúpulos,
tenga en sus manos la gran riqueza generada en el estado de Veracruz. Es urgente que se dé un cambio en la forma de gobernar, de hacer política. Con Morena tendremos un gobierno democrático y austero, en el que el servicio público dejará de ser un botín para quienes han confundido y tergiversado el concepto de servir. No podemos hablar de cultura democrática en una entidad federativa, en un país donde no existe esta práctica, donde el voto se compra o se coacciona a través de la amenaza de quitar programas sociales, donde en época de elecciones un voto es mercancía, es un producto. No se puede hablar de democracia cuando no se respeta la voluntad del pueblo, cuando los organismos gubernamentales actúan por consigna, en mala hora para nuestra democracia. Gracias por su participación. Ahora es el turno de la candidata Luz Hernández Acosta por el Partido del Trabajo por 2 minutos. En los últimos años, México ha avanzado de manera importante en la construcción de su democracia. El desarrollo de sus leyes, instituciones y procedimientos en materia político-electoral. A pesar de estos logros, es evidente que prevalecen condiciones que impiden la consolidación de una vida plena, democrática y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Factores como la pobreza y la desigualdad, la persistencia de prácticas autoritarias, vulneran fuertemente la condición ciudadana de los veracruzanos e impiden el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa. El ejercicio de la ciudadanía en un gobierno democrático necesariamente requiere de un Estado de Derecho. Uno de los principios básicos de la teoría política consiste en asumir que un régimen democrático requiere de una ciudadanía que se interesa, se informa y participa en los asuntos políticos de su comunidad. Es más claro que un régimen democrático requiere de una ciudadanía que se interese. Participemos en los asuntos políticos, pero participemos informados. Vayamos libres, no dejemos manipularnos por nadie. No vendamos nuestra patria ni nuestro Estado a esos políticos corruptos que, si bien estando en instituciones las han defraudado, ya me imagino qué harán teniendo el poder del Estado. Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Apundio Álvarez Mejía por el partido Encuentro Social. Encuentro Social no va en alianza con ningún otro partido político. El gobierno que encabezará cuando sea gobernador Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, más conocido como Pipo Vázquez, será transparente y honesto, con equidad. Al integrar el gabinete será 50% mujeres y 50% hombres, profesionales en cada área, designando a una mujer en la Secretaría de Finanzas, así como también en la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para que desarrollen sus funciones con independencia del Ejecutivo. Promover la participación ciudadana en la planeación para el desarrollo en las diferentes regiones del Estado, sobre todo en la zona norte, que por muchos sexenios ha quedado en el olvido. Siempre promesas y promesas, que dice cada gobernador que ahora sí, ya le toca, ya mero, y que ya puso la primera piedra para la construcción de tecnológicos y que ya dio el banderazo para la construcción de carreteras y puentes. Pero nunca se llevaron a cabo y ahí se quedaron para la historia con las piedras, como es el caso en nuestro municipio de Chicontepec. Como diputado local voy a apoyar a los 11 ayuntamientos del distrito para que tengan mayor presupuesto, fortalecer sus finanzas y de esta manera puedan a su vez apoyar a sus comunidades, así como también en la urbanización de sus cabeceras municipales, porque me he dado cuenta que en su mayoría las calles de Tantoyuca están destrozadas, así como también rehabilitar o construir los caminos rurales en todos los municipios del distrito. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la Coalición para Mejorar Veracruz. Gobierno y cultura democrática. Cárcel a funcionarios corruptos y a familias cómplices.
cuerpos de seguridad pública, pero mejor generamos empleo y carreteras dignas. La corrupción es un lastre que históricamente ha existido en nuestro país, propiciando principalmente por los propios gobernantes. Historias se repiten día a día de servidores públicos que se enriquecen de manera desmedida. Familias enteras utilizan el poder y el tráfico de influencias para beneficiarse. Es tiempo de combatir la corrupción. Las leyes que existen están hechas en beneficio de estos malos servidores públicos. Como diputado local propondré una iniciativa de ley que castigue con cárcel a los servidores públicos corruptos y a sus familiares cuando sean cómplices de esta corrupción, como en Chalma y como en Tantoyuca. En vez de generar más policías, vamos a generar 182,000 empleos en 2 años. Es una propuesta que tiene nuestro candidato para gobernador, Héctor Yunes Landa, el cual seguramente lo vamos a apoyar contundentemente para que de esta manera la delincuencia se disminuya. Porque en un hogar donde hay alimento, hay vestimenta, hay calzado y hay salud, con dinero del empleo seguramente estaremos combatiendo este gran problema. Y bueno, pues como diputado local exigiré desde la tribuna de nuestro estado que se atienda con urgencia el rubro de la seguridad pública en nuestro distrito. Gestionaré que exista la plena coordinación de las fuerzas federales con las policías tanto del estado como de los municipios. Gracias, candidato, por su participación. Tiene la palabra por 2 minutos la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el Partido Cardenista. Para ser líder debemos tener inteligencia emocional positiva. El tema de la cultura política es fundamental. A partir del conocimiento de los valores, creencias, convicciones, conductas de los ciudadanos en una sociedad determinada, que puede comprender e incidir en la posibilidad de construir y garantizar la solidez, permanencia de un sistema democrático. La importancia de que nuestro país cuente con un sistema pluripartidista, un sistema presidencial congresista, donde el presidente de México es el jefe del Estado y que de acuerdo a la Constitución Política de 1917 nos rigen 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo en Veracruz incluye representantes uninominales y plurinominales, sin reelección continua. Yo, como diputada cardenista, me comprometo a aprobar leyes que beneficien al pueblo, las leyes justas que beneficien la economía de nosotros, las personas humildes. Yo quiero ser tu voz, tu representante, gestionar guarderías para madres trabajadoras, gestionar e impulsar iniciativas para apoyar a las mujeres honestas y luchonas, con créditos a la palabra, gestionar recursos para los campesinos, ganaderos, jornaleros, discapacitados, carpinteros, mecánicos, viudas, madres solteras, vigilando que no se desvíen y lleguen directamente a ti. Luchar al lado de quienes luchen por causas justas, individuales o colectivas. Gracias. Gracias, candidata. Pasamos a la etapa de réplicas, recordándoles que tienen 1 minuto. Toca el turno al candidato Jorge Flores Lara por la coalición Rescatemos Veracruz. No pueden hablar de cultura democrática quienes allá afuera traen un ejército de promotores de Prospera, coaccionando el voto para Héctor Yunes y el candidato verde, amarillo, azul, ya no sé de qué color es el Manuel Francisco. La corrupción se combate desde hoy, no con promesas de campaña, con acciones. Y el PRI se ha convertido en especialista precisamente de fomentar a la corrupción. Si este estado está lleno de delincuencia, de inseguridad y de corrupción, es porque en 86 años el gobierno que ya se va, lo ha propiciado. Gracias a Dios, ya se van. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Feliciano Flores Fernández por el Partido Morena. El gobierno que establecerá Morena será un gobierno cerca del pueblo. Hemos recorrido calle por calle, casa por casa, comercio por comercio, puesto por puesto en los mercados y hemos visto la necesidad del cambio. El gobierno
para Veracruz consistirá en esa austeridad. Quitarse Cuitlahua García, ahora que sea gobernador, el 50% con todo su gabinete. Será que nosotros los diputados que lleguemos al Congreso nos habremos de quitar ese 50%. Ese dinero debe ser redistribuido a nuestro pueblo que gime y que sufre las inclemencias de la pobreza, para madres solteras, para los discapacitados, para los adultos mayores, de 1,100 pesos mensuales esa pensión, para los estudiantes, becas, para la preparatoria, las universidades. Gracias, candidato. Tiene la palabra por 1 minuto la candidata Luz Hernández Acosta por el Partido del Trabajo. Una educación adecuada en cultura democrática será lo que ayude a la sociedad a cambiar este sistema de corrupción en cuestión política. Ya no más votos comprados, ya no más dádivas, ya no más engaños. Cambiemos el panorama con educación. Seamos los ciudadanos quienes exijamos al político a ser congruente con lo que dice y lo que hace. Con educación, con información, se combate la corrupción. Mis propuestas son capacitación para el trabajo. Se gestionarán cursos y talleres para promover una cultura empresarial que permita a la pequeña y mediana empresa ser competitivos. Gestionar y facilitar la asesoría de programas federales y del Estado con las secretarías y fideicomisos correspondientes para promover la sustentabilidad de la pequeña y mediana empresa. El apoyo al campo. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Abundio Álvarez Mejía por el Partido Encuentro Social. El gobierno del Estado debe dar condiciones para generar empleos en el Estado de Veracruz. A la fecha solamente hay problemas, hay más deuda, hay inseguridad. El Partido Encuentro Social, de llegar al gobierno del Estado, propondrá a que la seguridad empiece desde las comunidades, desde los ciudadanos, desde los vecinos, que la seguridad sea de abajo para arriba y no como ahora, todo se concentra, todo se decide desde arriba y por eso no se acaba la inseguridad. Así como también combatir la corrupción. Ya no más corrupción, ya no más lo mismo. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la Coalición para Mejorar Veracruz. Para hablar de corrupción hay que tener mucho cuidado con morderse la lengua. Aquí traigo pruebas con evidencias fotográficas que demuestran la corrupción del hermano de Jorge Flores. Creo que no lo asesoró bien en su periodo de gobierno. Aquí hay 7 obras inconclusas que me entregaron en mi corrido en campaña, en donde están las denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes con fotografías y con firmas de todos los ciudadanos. Inclusive aquí traigo una obra que es totalmente inconclusa, es un parque que se hizo allá en San Pedro Coyutla, pero que no fue totalmente terminado. Aquí está esta obra que tiene una falta de inversión de más de 800,000 pesos. Y yo le quiero mostrar a Jorge Flores también en el mismo periodo 2011-2013. Gracias por su participación. Ahora es el turno de la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el Partido Cardenista. El gran político es el que llega alto, despojándose de amarguras, rencores y malos ratos. Antes de ser un gran líder, hay que ser un gran ser humano. Las mujeres del 2016 estamos levantando la voz, estamos levantando la mano, pidiendo una oportunidad de ser tu voz en el Congreso, de ser tu representante, una representante, madre de familia. Pido esa oportunidad por el Partido Cardenista. Muchas gracias. Gracias, candidata.
Ahora es el tiempo de continuar con el tercer y último tema, salud. Tiene la palabra por 2 minutos la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el Partido Cardenista. Los expertos alguna vez fueron principiantes, no dejaré de intentarlo. El que tiene salud tiene esperanza, el que tiene esperanza lo tiene todo. Yo, igual que muchas madres veracruzanas, me preocupo y me ocupo de que mis hijas gocen de bienestar físico, mental y social. Los hábitos y costumbres que posee una persona pueden ser beneficiosos para la salud, pero también pueden llegar a dañarla. Los mexicanos contamos con una Secretaría de Salud que depende del Ejecutivo. Su principal función es preventiva y promoción de la salud. Los seres humanos de aquí y ahora, una gran parte, vivimos con estrés, vivimos con carencias materiales y la gran mayoría nos altera nuestra salud. Contar con servicios deficientes pareciese que es broma, pero es la realidad. A lo largo de mi recorrido en esta campaña intensiva en busca del voto, he palpado la necesidad de muchos seres humanos. La salud es un problema público. Al llegar a la Cámara, estoy dispuesta a atender en mi gestión como diputada local en el Distrito 2 de Tantoyuca las necesidades básicas en el área de salud. ¿Cómo lo haré? Gestionando médicos, medicamentos y equipamiento para todos los hospitales de mi distrito. La infraestructura existe, pero ya en algunas partes. Solo falta eficientar los servicios, dignificándolos y capacitando al personal que brinda atención a los usuarios, ya que si acuden a ellos es por una necesidad, no por un gusto. Gracias, candidata, por su participación. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la Coalición para Mejorar Veracruz. Construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social con especialidades en nuestro distrito. Es prioritario que en nuestro distrito contemos con un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una realidad que contamos con pequeñas clínicas y, en su caso, pequeños centros de salud, donde la mayor característica de la falta de médicos, medicinas, equipo para brindar al ciudadano una atención médica de calidad. En nuestros municipios que forman el distrito, cuando uno de nuestros ciudadanos requiere de una atención especializada, tiene 2 opciones: acudir hasta la capital del estado o acudir a otros estados, como ejemplo Tamaulipas. Es muy común que los ciudadanos de nuestro distrito sean atendidos en el Hospital General Dr. Carlos Canseco de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ya no es justo y posible que sigamos teniendo que acudir a estados vecinos para que nos puedan atender médicamente. Requerimos clínicas que se instalen de manera estratégica en el distrito y un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que pueda dar servicio no solo en enfermedades ordinarias, sino sobre todo en atenciones especializadas a la ciudadanía de nuestro distrito. Como diputado local, gestionaré ante las instancias federales que esta necesidad se haga una realidad. De igual manera, como diputado, propondré un mayor presupuesto a nuestra zona, cuyas clínicas y escasos hospitales, como por ejemplo el de Tantoyuca, se caracterizan por un servicio de mala calidad y escasez de equipo y medicina. La salud será una prioridad, siendo vigilante que los recursos que se destinan al equipamiento de clínicas y hospitales en nuestro distrito se apliquen correctamente. Exigiré una mejor y mayor atención a la ciudadanía y un trato digno en clínicas y hospitales. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Feliciano Flores Fernández por el Partido Morena. Sin temor alguno, podemos afirmar que la salud es el bien más preciado de todo ser humano. Tener o no tener una buena calidad de vida depende de contar o no con buena salud. Salud es vida, dice un adagio popular. La salud es un derecho universal y se encuentra establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 4 de nuestra Constitución Federal, que en su párrafo 4 señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, la reforma al sector salud, actualmente en proceso, abandona estos principios, promoviendo la privatización de los servicios de salud, integrando los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, solo para atender las actividades preventivas en primer nivel.
dejando al sector privado el resto del proceso, por lo que la población tendrá que pagar por los servicios médicos de segundo y de tercer nivel. Nuestro partido propone revertir este proceso de privatización del sector salud, exigiendo al gobierno cumplir con este derecho, reclamando contar con un número suficiente de centros de salud, centros hospitalarios de alto nivel, contar con bienes y servicios públicos de salud, así como de programas accesibles a todos los veracruzanos sin discriminación alguna. Hoy día son pocos los veracruzanos que gozan de los servicios de salud y de seguridad social. Nuestro compromiso, el compromiso de Morena, es que ningún veracruzano se quede sin acceso a los servicios de salud, quede sin atención médica, quede sin medicamento, como está sucediendo en la actualidad. Gracias, candidato. Recordándole a los candidatos que el tema es salud. Tiene la palabra por 2 minutos la candidata Luz Hernández Acosta por el Partido del Trabajo. En materia de salud, puedo decir que nuestro estado de salud es una fuente de bienestar y es considerada como un activo que contribuye a la prosperidad de todo el país. Una condición saludable forma parte del capital humano, porque individuos sanos integran pueblos más productivos y más ricos en todos los aspectos. La ley en el Estado dice: los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares. Todo eso se escucha muy bien. Todo eso sería perfecto si se cumpliera al pie de la letra como la ley lo estipula. Pero todos sabemos cuál es la realidad que vivimos en materia de salud. Hospitales sin médicos, sin medicamentos, prácticamente sin nada, donde se discrimina. Y esto lo digo por experiencia propia. Como lo viven muchas madres de familia cuando llegan con sus hijos a un hospital, con la esperanza de que el médico esté de buen humor y atienda con buenos modales al paciente. Pero la atención que se da no es de calidad. Realmente yo he vivido esa situación en carne propia, cuando he recurrido a esos hospitales en donde he llevado a mi hijo y que la calidad de la educación realmente es denigrante. Porque yo no puedo llevar a mis hijos a clínicas privadas como lo hacen los altos funcionarios que rezan que en materia de salud todo está bien. Por esta razón, propongo hacer cumplir leyes en salud y gestionar para que los hospitales de todo el estado y principalmente los de nuestro municipio y nuestro distrito cuenten con los medicamentos necesarios para dar un buen servicio. Gracias por su participación. Ahora es el turno del candidato Jorge Flores Lara por la coalición Rescatemos Veracruz. Quien roba, quien secuestra, quien mata es criminal, pero no es mal aquel que se roba el presupuesto para las medicinas, para los hospitales y lo convierte en patrimonio familiar. Dinero que debe haber servido para comprar las medicinas de los enfermos de cáncer, de diabetes, de otras enfermedades de la pobreza, hoy han generado en miles y miles de veracruzanos muchas lágrimas. En mis recorridos por las comunidades de este distrito, el grito más fuerte de la población es el que exige se les atienda en salud. No tienen dinero para comer, pero estarían mejor si tuvieran para las medicinas de sus niños de por sí ya desnutridos por un hambre histórica. Quienes hoy andan pidiendo el voto, según para mejorar la condición de vida de los veracruzanos, lo que deberían de hacer es pedirles perdón. En 86 años este glorioso estado ha pasado de ser un estado modelo a un estado de incertidumbre, pero sobre todo en la materia de salud, donde vemos que pululan miles y miles de casas de salud, algunas abandonadas, mucho menos sin medicinas, otros cientos de clínicas rurales que no tienen médicos y cuando los tienen únicamente los cubren en 8 horas, como si por las noches los indígenas o los más pobres no se enfermaran. Pero lo escandaloso, lo sumamente escandaloso son las obras que tienen 10, 12 años en Nautla, en El Hugo, por citar algunas, y que fueron presupuestadas y fueron pagadas y que hasta este momento no hay gobierno quien rinda cuentas. ¿Cómo las van a rendir? Forman parte de la misma mafia, forman parte de la misma banda delictiva. Se salpicaron ese presupuesto, por eso digo, ellos no van a cambiar, hay que cambiarlos.
Rescatemos la salud. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 2 minutos el candidato Abundio Álvarez Mejía por el partido Encuentro Social. La salud es un área en el que muchos gobernantes no se atreven a intervenir e incluso hacen desvíos de recursos para su propio uso personal, dejándose los medicamentos necesarios para los centros de salud. Encuentro Social luchará para promover esos cambios en ese sector, ya que es de suma importancia para nuestras comunidades, pues los indígenas son los más afectados en este ámbito, porque siempre hay un pero para nuestros hermanos indígenas que vienen a consulta de comunidades lejanas. Les dan consulta médica, pero nunca les surten los medicamentos. Cuando seamos diputados locales, lucharemos para gestionar nuevos hospitales, pero bien surtidos de medicamentos y médicos especializados, y que cuenten siempre con medicamentos. Si no es posible surtir las medicinas, contar con un fideicomiso para poder subsidiar las mismas y así la población tenga lo que realmente merece: dignos médicos y especialistas para que la población tenga una mejor atención médica. Incluir inmediatamente dentro de los servicios básicos de salud la atención de la salud mental y emocional de la población y fortalecer la intervención de la ciudadanía y de las organizaciones de padres de familia para la supervisión y vigilancia de buenas prácticas alimenticias y de salud en los centros educativos. Crear un protocolo de atención básica en los servicios de salud para la detección y atención temprana de enfermedades crónicas. Gracias por su participación. Pasamos a la etapa de réplicas, recordándoles que tienen 1 minuto. Tiene la palabra la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el partido cardenista. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Nosotros los diputados cardenistas, que con tu voto nos llevarás al Congreso, vamos a gestionar un hospital exclusivamente para las personas con diabetes en el norte del estado, funcional y digno para ti. Gestionaremos también ante los gobiernos y la iniciativa privada empleos para los discapacitados. Muchas gracias. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la coalición para mejorar Veracruz. Diputado, legislaré de manera decisiva para una inversión en el presupuesto estatal de más medicamentos y sobre todo presentar la iniciativa y la gestión contundente para crear ese Instituto Mexicano del Seguro Social que pueda atender de manera central a los 11 municipios que comprende este distrito y de esa manera poder garantizar la grave crisis de salud que hay en todo este distrito y que seguramente con esa gestión estaremos dando resultado para mejor salud de los veracruzanos en el distrito 2 de Tantoyuca. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Feliciano Flores Fernández por el partido Morena. Como habíamos especificado hace unos momentos, Morena, con ese recorte del 50% que habrá de ser el gabinete y los diputados, se pueden rescatar de la corrupción 15,000 millones de pesos. Y con ese recorte que nosotros podemos hacer de toda esa gama, vamos a recuperar 10,000 millones de pesos más. Son 25,000 millones de pesos que se llevan los corruptos y nosotros con ese dinero podemos establecer nuevos hospitales con medicamento. Tenemos buenos doctores, buenas enfermeras, pero se carece de esos medicamentos vitales para aliviar nuestras enfermedades. Así trabajará Morena, así trabajaremos los diputados en el Congreso local. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto la candidata Luz Hernández Acosta por el Partido del Trabajo. La salud no es un lujo, es una necesidad.
Necesidad que se vuelve un calvario cuando llegamos a los hospitales de gobierno a solicitar un servicio. Y cuando peor aún, médicos sin escrúpulos, todavía que hay desabasto de medicamentos, al momento que llegan estos a los hospitales, por un lado entran y por otro salen. Por eso y más es mi lucha, por eso estoy aquí, porque realmente amo a mi pueblo, porque realmente amo a mi gente. Exijamos hacer cumplir al gobierno que este 5 de junio se elija, que realmente envíe médicos y enfermeras mejores pagados, que a lo mejor por sus largas jornadas de trabajo no atienden perfectamente a la gente. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Jorge Flores Lara, por la coalición Rescatemos Veracruz. Antes de pensar en construir nuevos hospitales, hemos acordado con el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares en 10 puntos, en 10 acciones para favorecer la salud, terminar con la corrupción, no dejar que se roben el dinero y que ese dinero alcance primero para la rehabilitación de todas las unidades médicas, de todos los hospitales, pero que sobre todo haya medicina en todos y cada uno de los centros de salud al alcance de los más necesitados. No podemos dejar este renglón para después. La salud de los veracruzanos es primordial. Como legislador estaré al pendiente de que eso suceda y si es posible acudiré a los amparos ante las salas regionales, ante las salas federales o internacionales para ejercer el derecho de salud que tienen todos los veracruzanos, especialmente los más desprotegidos, nuestros hermanos indígenas. Por eso digo desde este podio, rescatemos la salud en Veracruz. Gracias por su participación. Tiene la palabra por 1 minuto el candidato Abundio Álvarez Mejía por el partido Encuentro Social. La realidad, yo creo que con tan solo ya no hubiera corrupción en el gobierno, simplemente con tan solo ese concepto habría medicamentos en todas las clínicas, en todos los centros de salud, todos los hospitales, y alcanzaría para surtir bien medicamentos para atender en todas las enfermedades crónicas que hasta la fecha no incluyen en los servicios sociales que da el gobierno, así como el cáncer, la diabetes. Creo que sí son enfermedades crónicas y que deben de atenderse muy pronto, porque si no, los mexicanos ya no vamos a aguantar más. Gracias por su participación. Llegamos a la última ronda de conclusiones. Son 1 minuto con 30 segundos para cada candidato. Toca el turno al candidato Feliciano Flores Fernández por el partido de Morena. Este triunfo que se avecina en el estado de Veracruz forma parte de este gran movimiento de regeneración nacional que inició y lleva a cabo Andrés Manuel López Obrador. Un hombre incansable, indomable, que no se rinde, que no se doblega ante la mafia del poder, ante la maldita oligarquía. Nosotros creemos que esta elección es una elección por una causa, por un ideal. Sin embargo, no es una elección por una gobernatura, no es la ambición por una diputación local. Sin embargo, es necesario llegar para establecer un nuevo régimen, como sucedió en 1810, como sucedió en 1910. Este ciclo termina para la oligarquía. Es un ciclo que es como un sol al atardecer, va declinando, va tendiendo a desaparecer. Yo agradezco a los medios de comunicación, agradezco a los comités de Morena en cada uno de los municipios por todo el apoyo que me han brindado, al pueblo que me ha escuchado, al pueblo que me ha atendido, que me ha dado una tortilla con sal, una tortilla con frijol. Estamos en ese tenor de hacer el cambio para beneficio de nuestra sociedad, para beneficio de nuestro pueblo. No es justo que exista un gobierno rico y un pueblo pobre. No es justo que unos cuantos se llenen de riquezas y privilegios y el pueblo se debata en la pobreza. Votemos. Gracias por su participación. Toca el turno del candidato Jorge Flores Lara por la coalición Rescatemos Veracruz. Como nunca los veracruzanos tenemos hoy en manos el destino de los corruptos,
El próximo 5 de junio nosotros vamos a decidir si los que le han hecho daño a Veracruz, los que han inundado de corrupción, de miseria, de inseguridad del Estado, se quedan o se van. Hoy vengo en representación de millones de veracruzanos que dicen que se vayan, pero es necesaria tu participación como ciudadano con tu voto decidido firme. Que el 5 de junio vayas con memoria de todo el daño que nos han ocasionado 86 años de gobierno priista y decirte desde aquí que no es con incongruentes como vamos a cambiar la realidad. Ellos no buscan cambiar la realidad de Veracruz, ellos buscan cobijo, buscan una tapadera que los cobije en la impunidad de todos los delitos que han cometido en el pueblo de Veracruz. Nosotros decimos, ni perdón ni olvido, no vamos a un gobierno de venganza, solo pedimos justicia, solo pedimos justicia. Queremos que Veracruz recobre el camino de la tranquilidad, del progreso. Sé que con honestidad, con un manejo transparente de los recursos, con políticas públicas de alto impacto, con combate a la corrupción, pero sobre todo con el combate a la inseguridad, regresarán los empleos y tendremos el Veracruz que todos queremos. Vamos unidos a rescatar a Veracruz para votar por el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN y del PRD, y por tu servidor Jorge Flores Lara, candidato a diputado local del PAN y del PRD por este distrito de Tantoyuca. Ya se van, alegrémonos, ya se van. Gracias por su participación. Toca el turno de la candidata Luz Hernández Acosta por el Partido del Trabajo. A la ciudadanía en general. Hoy represento dignamente al Partido del Trabajo, del cual he sido militante desde hace un poco más de 7 años y con el cual me identifico por la lucha social. Este 5 de junio, vayamos conscientes. No permitas que te utilicen y seas el peldaño de los corruptos. Elige libre, sin presión, sin coacción. Este 5 de junio, sal de casa pensando en que este ejercicio sea realmente democrático y que la decisión que en ese momento tomes ayudará a tener un buen gobierno que vele por los intereses de cada uno de los niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres de todo ámbito. Un gobierno que defienda nuestros derechos, no un gobierno que se sirva del poder. Hoy te invito a que veas en los candidatos del Partido del Trabajo la opción. Vayamos este 5 de junio al encuentro con la democracia. Hoy por Veracruz, hasta la victoria siempre, patria o muerte venceremos. Gracias por su participación. Toca el turno del candidato Abundio Álvarez Mejía por el Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Abundio Álvarez, junto con el respaldo del Partido Encuentro Social, en colaboración con la confianza de ustedes, con su voto, buscaremos el cambio real, que ya no queremos más gobiernos que solo prometen, sin resultado alguno al llegar al poder. Ya basta de depositar la confianza en personas que a nuestras espaldas somos la razón principal de sus burlas. Ya basta. La honestidad y la igualdad son fuertes cimientos para mí. Me conocen. Yo sé lo que han sufrido nuestros hermanos indígenas. Yo he vivido en carne propia. Hoy agradezco infinitamente su atención. Doy las gracias a todos ustedes, amigas y amigos, a todos los medios de comunicación presentes. Y gracias a los integrantes del OPLE, a mi representante, la maestra Flor Plata, por su apoyo, al Partido Encuentro Social que me da la oportunidad de formar parte de este proyecto para el cambio real en beneficio de todas las familias veracruzanas. Sé que contamos con tu voto a nuestro favor el próximo 5 de junio para conformar un gobierno honesto, transparente, con justicia social, que es el deseo de la mayoría de los veracruzanos, con un Congreso que realmente... Gracias por su participación. Toca el turno al candidato Manuel Francisco Martínez Martínez por la Coalición para Mejorar Veracruz. Yo le quiero decir a todos los ciudadanos de este distrito que coincido de manera contundente con Héctor Yunes Landa. Coincidimos en la experiencia profesional que tenemos. Él en el servicio público, yo también en el servicio público y en la iniciativa privada. Somos hombres de experiencia, pero también somos hombres de palabra. Y algo muy importante en que coincidimos
que lo que tenemos en propiedades coincide con lo que hemos ganado. No es lo mismo con los demás, no es lo mismo especialmente con Héctor, en este caso Jorge Flores Lara. Aquí tengo un oficio firmado por los padres de familia, escuela primaria en Amatitlán, Chalma, donde trabaja, donde dice que trabaja, cobra, pero no trabaja, siempre anda en la política, buscando una diputación, buscando una diputación o una presidencia municipal. Aquí está uno de los cheques del profesor Jorge Flores Lara, donde cobra sin prestar sus servicios docentes. Esto se llama corrupción. Y en ese sentido, yo le quiero expresar también que Manuel Francisco es un hombre de proyectos. Manuel Francisco quiere a su estado, quiere a su municipio, quiere a su distrito, y por eso buscamos resultados para todos los ciudadanos que nos siguen, especialmente los indígenas, que son a los que... Gracias por su participación. Ahora es el turno de la candidata Blanca Estela de la Cruz Sarmiento por el Partido Cardenista. Intenec Ushum Na. Yo soy mujer huasteca. Yo soy blanca. Blanca de Tancoco, blanca de Tantoyuca, de Citlaltepec, de Chalma, de Chiconamel, de Chontla, de Izcatepec, de Platón Sánchez, de Naranjo Zamatlán, de Chicontepec, de Tepetzintla. Y quiero decirles que la política sin principios, la economía sin moral y el bienestar sin trabajo, la educación sin carácter, la ciencia sin humanidad y el placer sin conciencia son los 7 pecados sociales. Mahatma Gandhi lo dijo. Para sacar lo mejor de alguien hay que poner lo mejor de uno. Una sociedad con leyes anacrónicas e injustas nunca va a ser eficaz. Para que la democracia funcione, necesitamos actores e instituciones que vayan en el mismo sentido. Necesitamos igualdad, necesitamos equidad, necesitamos ponernos de acuerdo en lo fundamental. El rumbo lo define la sociedad. Gracias, candidata. Agradecemos a los candidatos por su participación, a todos los medios de comunicación, a los ciudadanos que siguieron esta transmisión. A nombre del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, les doy las gracias. Buenas noches.